todo lo que construyes empieza por dentro. Serendipity Podcast, un espacio donde el ser y el hacer se encuentran. Bienvenidos de nuevo a este espacio Serendipity Podcast, donde tu negocio es tu reflejo. Estoy muy emocionada porque hoy arrancamos nueva temporada, segunda temporada. Recordemos que la temporada pasada pues nos la pasamos hablando de algo que suena simple, pero no lo es, que es esto de alinear el ser con el hacer. Vimos qué pasa cuando construimos todo solo desde el hacer. Me refiero a desde la productividad, solo desde la meta, desde el resultado, sin haber hecho la tarea de conocernos primero. Vimos que no conocernos no se queda en un área de la vida nada más, se filtra a cómo lideramos, a cómo nos relacionamos con el dinero, con nuestro cuerpo, con la gente que queremos. Hablamos de control, hablamos de luz, de sombra, de nuestro arquetipo, ese elemento también como herramienta de autoconocimiento que nos va a ayudar no a etiquetar, sino que sea como un proceso evolutivo, a seguirnos conociendo. Entonces, en esta temporada, pues partimos de ahí, llevando la conversación a lugares todavía mucho más profundos, para seguir integrando una serie de cosas que necesitamos para seguirnos habitando desde ese lugar consciente que tanto deseamos. Así que, pues, para quienes es la primera vez que nos escuchan, les platicamos que este es un espacio de conversaciones conscientes para la vida y para el negocio, un lugar donde el ser y el hacer se encuentran. Yo soy Diana Sánchez, consultora en desarrollo de marca, y me acompañan 4 increíbles y maravillosas personas a las que admiro profundamente. Chicos, ¿cómo están? Jessie, Nati, William. Hola, muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos una vez más a Serendipity Podcast, nuevo episodio, nueva temporada, nuevas conversaciones. Antes que nada, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la primera temporada, por compartir, por escucharnos, por darnos sus opiniones. Gracias a ustedes, tribu, por abrirse, por profundizar y tener conversaciones conscientes que nos llevan a alinear nuestro día a día y a su vez el reflejo con nuestro negocio. Soy Jessica Jiménez, estratega de marca personal. ¡Qué hermoso! Bienvenidos nuevamente. Gracias por volver a este espacio, a este lugar tan hermoso para nosotros. Esperamos que para ustedes también lo sean, dejando todo lo que podemos y más en esta nueva temporada que nos desafía para seguir evolucionando, autoconociéndonos, desafiándonos mucho más. Así que muy feliz de estar acá. Nati Ceruti, simplemente una empresaria en construcción, una líder en expansión. Nada, con esto tan hermoso, como les digo, compartiendo de crecer día a día y conocerme un poco más. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos tribu, qué lindo volverlos a ver. Y bueno, Will, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo están? Feliz de estar compartiendo nuevamente con ustedes una nueva temporada. Me alegra mucho volver aquí para seguir descubriéndome y compartir con todas las personas que nos han seguido, que apenas nos están conociendo. Este es un espacio en el que compartimos desde la propia experiencia y lo hacemos con, con el propósito de poder aportar y de generar otra perspectiva. No es la verdad absoluta, pero sí lo hacemos desde el corazón. Así que les agradezco a ustedes por acompañarnos, a Diana, a Nati y a Jessica por este espacio nuevamente. Yo soy William Ladino, mentor de desarrollo personal y liderazgo consciente, y feliz de estar aquí para aprender también. Muchas gracias. Me encanta, chicos. Pues vamos a arrancar con este primer tema de esta segunda temporada. Hoy les queremos hablar desde qué lugar ejerzo mi autoridad, porque
Eso determina mi marca personal. Recordemos que desde este primer momento en el que me conocen, en donde empiezo a tener interacción con las personas, también empiezo a proyectar cosas que van construyendo mi propia marca personal. Así que bajo ese contexto, pues les vamos a compartir hoy cómo liderábamos antes de conocernos, qué nos hizo pasar de este lugar a empezar a cuestionarnos cosas, algo que ya no nos conectaba probablemente, no lo sé, algo pasó en el Inter, lo vamos a compartir y pues qué es lo que hoy tomamos en cuenta para liderar hoy en día. ¿Quiénes somos ejerciendo esa autoridad hoy? ¿Desde dónde elegimos hacerlo? Por eso es que decimos tu lugar, tu marca. ¿Desde qué lugar eliges liderar? También con nuestra luz, con nuestra sombra. En la temporada pasada ubicamos estas dos polaridades para que empecemos a identificarnos en esos lugares, pero no solo somos o luz o sombra, somos matices del todo. Entonces, sin fingir, además de todo, que ya nos resolvimos en nuestra totalidad, seguimos en un proceso de autoconocimiento y esto nunca termina. Así que, pues para empezar, les voy a preguntar, para no perder esa hermosa costumbre de arrancar con una preguntita, que es algo que no nos habíamos cuestionado desde ahí, o a lo mejor en voz alta y en este espacio. ¿Cómo era su liderazgo antes de empezar a conocerse a sí mismos? ¿Quién empieza? ¿Cómo era esa experiencia? ¿Desde dónde lo hacía? Lo hacía desde el impulso, no me detenía a observar y es la observación interna, o sea, era como estar a la acción, al momento. Lo que llegaba es pelotearlo, o sea, como responder a un balón sin antes frenar. Entonces, antes de llegar a este autoconocimiento de observación en mi interior, era mucho a reacción, o sea, simplemente a resultados, a que estuviera perfecto, y eso se podía volver un control de la perfección, más sin en cambio no, la perfección no asegura una buena respuesta, una buena calidad. Perfección desde mi mirada, no desde la de los demás. Entonces, así empecé a liderar de esa manera. Yo creo que desde mi lugar, estoy pensando, me quedaba escuchándote, Jessy, lo que decís, a veces creo que me pasó eso, pero en realidad creo que nunca lo hice consciente hasta que de que si estaba liderando antes de autoconocerme. O sea, ¿a qué voy? Yo iba, hacía cosas, generaba proyectos, dirigía, estaba al frente de, pero nunca me planteé si me conocía o no me conocía. Lo hacía desde un lugar que la verdad que no sé. Cuando, cuando por cuestión X empiezo a detectar de que necesito conocerme, fue en realidad a través de una experiencia personal profunda que me caló hondo, digamos, y ahí dije, a ver, un momento, me frené y empecé a pensar y a preguntarme cosas. Cuando me empecé a preguntar cosas, ahí me di cuenta que no me conocía lo suficiente. Y hoy en día no me conozco todavía el 100%, porque esas preguntas cada vez, digamos, fueron siendo más, me fueron llevando a conocer herramientas que me ayudaron a autoconocerme y a mostrarme, digamos, sos así por tal cosa, fíjate si vas por este lado o si vas por el otro, y ahí me empecé a autoconocer y empezar a liderar desde ese lugar. Pero en realidad, de principio, no sabía que estaba liderando sin autoconocerme. Yo pensaba que me conocía, pero nunca me hice esa pregunta. Ese para mí es lo rico y el punto de partida, que creo que puede haber muchos emprendedores y empresarios que estén liderando y que no se están preguntando si se conocen o no verdaderamente. Creo que es ahí.
porque desde mi lugar, ¿no? No sé, Will, a vos cómo Pues algo te tal influencia. vez similar. Yo creo y considero que yo lideraba desde la aprobación, porque realmente no sabía liderar. Entonces, para mí era prueba y error, y luego ir a tener la aprobación de alguien si lo estaba haciendo bien. Y eso también me generaba culpa porque como líder y ser humano me equivocaba y me equivoqué y me sigo equivocando, pero en ese entonces cargaba mucha culpa, pero realmente era desde la aprobación, porque no entendía bien hasta que no estuve en un rol en una empresa con diferentes colaboradores y con muchos desafíos en el cual realmente no sabía liderar. Y estoy aprendiendo y era porque no me lideraba y sigo en ese proceso, pero yo siento que lo hacía desde la aprobación, luego venía la prueba y el error y luego la culpa, pues si no estaba bien dentro de las decisiones que tomaba. Entonces creo que lo hacía desde ahí, mucho en la confusión también, mucho en la confusión porque este tema del liderazgo creo que desde hace mucho tiempo tiene gran relevancia. Hoy en día la sociedad pide muchos líderes. La palabra tiene mucha fuerza, pero muy poca aplicabilidad. Y creo que eso es lo que a mí me dio mucha confusión y bueno, por eso estamos aquí, precisamente. Ok, y profundizando un poquito, William, cuéntanos cómo te sentías eh, mientras liderabas así. Si hacemos un poquito de introspección y de recapitulación, ¿no? ¿Qué podrías eh, decir que sentías? ¿Soledad? ¿Mucha exigencia? No sé. Yo considero que era una mezcla de muchas cosas, pero las puedo resumir en soledad, claro que sí, soledad en gran parte. Confusión, muchísima confusión porque pues no sabía si realmente estaba haciendo las cosas bien y en el campo en el que me movía, creo yo y lo digo con respeto y con humildad, no tenía una figura a la que yo pudiera emular, que es lo que uno trata de hacer cuando está aprendiendo algo. Entonces un líder que yo pudiese emular. Y pues como lo decía y lo recalco, muchísima confusión y eso finalmente termina en la gran palabra que es frustración. Frustración porque había exigencia y cuando hablamos de liderazgo no quiere decir que siempre hagamos las cosas bien, pero yo en ese entonces no lo entendía, lo vengo entendiendo, lo vengo trabajando, pero al final para no irme por muchos lados, pero es que es multifactorial lo que a mí me pasaba, eso se reflejaba en frustración de no lograr dar un rumbo a un equipo, a una empresa y darme cuenta que es que no sabía darme rumbo a mí. Entonces yo lo puedo resumir respecto a tu pregunta en frustración. El liderar desde ese espacio termina generando muchísima frustración. Y eso fue lo que a mí me pasó, realmente. Ok, y definitivamente pues no es que sea generación espontánea. En realidad en algún momento de nuestra vida aprendimos eh, a que así fuera. Tú dices, no tenía un ejemplo, ¿no? Que es normalmente un poquito lo que hacemos, tratar de emular lo que, eh, lo que vemos, lo que escuchamos. Sin embargo, viene mucho antes, ¿no? Sin duda, las decisiones que vamos tomando y las formas que vamos adaptando vienen desde muy chiquititos. Yo les puedo compartir que como Nati es como una mezcla de cosas, tampoco es que nos cuestionamos hasta cierto momento que ahorita llegamos a ese lugar. Pero previo a eso,
considero que mi forma de acompañar, de liderar, si bien en un inicio fue a través de emplearme, ¿no? Porque no fui dueña de negocio siempre, la colaboración que tenía con mi equipo de trabajo, de primera instancia compañeros, después equipo de trabajo y después como consultora lideraba equipos de otras empresas. Creo que siempre fue tratando de estar en ese equilibrio. No solamente era esa mujer eh, como determinada, como estricta, dependía de la circunstancia en donde podía ejercer más presión que en otros momentos. Considero, habrá que preguntarles a ellos, por supuesto, pero siempre traté de tener esa comunicación abierta, más bien la forma exigente estaba conmigo misma, de responsabilizarme incluso de cosas que no necesariamente estaban en mi cancha. Las veces que llegué a ejercer un autoritarismo muy, muy fuerte, seguramente fueron esas veces en donde me sentí como vulnerable, sin saberlo, evidentemente. Claro que podía ser esa capataz, en donde si podía haber algo que podía traer a cuento, ¿no? Siempre con pruebas, porque yo siempre fue como el hecho, ¿no? Aquí está, esto es lo que no está sucediendo y no voy a volver a hablar nuevamente de esto contigo. Sí, te queda claro. Entonces, claro que puedo ser esa tirana. Y viene mucho, mucho atrás. Yo aprendí en casa que el control era seguridad, así como aprendí eh, a ser amable también en casa. Entonces, era una iteración de muchas cosas. Pero mi aprendizaje no vino solo a partir de empezar a colaborar con mis propios jefes. Por supuesto que tuvo una implicación. Podía observar, podía decir esto me gusta, esto no me gusta, con esto comparto, con esto no. Eso sí, ese criterio de análisis lo tuve desde muy, muy pequeña, porque además fui un adulto muy chiquita. Eh, las circunstancias me llevan justo a sobrevivir y entonces hacerme cargo y lo que me generara seguridad. Bueno, no fui niña toda esa etapa que correspondiera. Entonces, Jessie, por ejemplo, tú decías, lideraba desde ese lugar de control, ¿no? Poco consciente. ¿De dónde crees que viene? ¿Alguien te lo enseñó indirectamente, inconscientemente? ¿Lo aprendiste de algún lugar? ¿Fueron jefes? ¿Fue a lo mejor un poco más pequeña que hoy identificas eso? Sí, totalmente. Fue más pequeña. Viene de la educación y de los valores. Mi mamá es madre soltera, entonces tomó un papel más enérgico en mi educación. Entonces, de que todo es perfección, para todo hay horarios, para jugar, tienes 2 horas para jugar, la tarea la terminas antes de tal hora, los cuadernos tienen que estar limpios. Entonces hay una historia de niña. Vas creciendo con eso y asumes que eso es estar bien, que eso es tener resultados, que eso son buenas calificaciones. Si tienes un comportamiento así, cumples con tareas, estudias, vas a tener buenas calificaciones. Entonces con eso se te integra el chip y vas creciendo. Por lo tanto, actuando de esa misma manera vas a tener buenos resultados en el trabajo. Entonces desde ahí viene la exigencia, no te cuestionas, obviamente vas actuando como te decía, acción a que la imagen esté bien, poniendo un poco de contexto, todos los años que me dediqué a branding en puntos de venta, pues que la imagen sea lo correcto, que los colores estén bien. Cuando no salían ni me cuestionaba ni pensaba con los impresores, con los diseñadores pues está mal, o sea, te está saliendo mal un color. Entonces, o sea, no me cuestionaba absolutamente nada, que comparto mucho lo que dice Nati. O sea, ni siquiera había una pregunta, nada más veía el puro exterior. Absolutamente nada hacia adentro. Y comparto contigo y también con Nati, hay un factor detonante, viene una situación que te mueve y es cuando empiezas a hacer preguntas y puedes empezar a visualizar. Pero obviamente todo esto viene de una niñez en mi caso. Ok, y creo que al final del día
podríamos ir profundizando cada vez más e identificando diversas cosas en el camino desde muy pequeños. Entonces, tenemos un común denominador y que seguramente los que por ahí nos están escuchando se pueden estar sintiendo identificados también, empezar a recapitular también y encontrar esos momentos en la vida en donde pudimos haber aprendido a. Y en consecuencia, pues es algo que no elegimos del todo, ¿no? Solo repetimos. Y en algún momento eso paró. Y entonces vamos a esa parte. ¿Qué fue lo que hizo detenerse a cuestionarse? ¿Qué pasó? ¿Alguien nos quiere compartir la experiencia? Hasta donde ustedes quieran, por supuesto. Recuerden que este es un espacio, pues, de confianza. Me parece que definitivamente el poder compartir desde el corazón, desde dentro, eh, también nos ayuda a crecer a uno mismo y evidentemente, pues, al otro. Si no, yo empiezo, no pasa nada. ¿Alguien quiere Yo aventarse? puedo compartir, sí, yo puedo compartir, me encanta, porque además yo creo que no sucede solamente una vez, pueden suceder en diferentes oportunidades. Uno siempre va desbloqueando, como digo yo, uno va evolucionando, va creciendo, es como si fuese una escalera, yo me lo imagino así, digamos, o sea, la vida es como una escalera donde vos vas como peldaño a peldaño y un peldaño te habilita al otro, es como muy difícil saltar varios peldaños, entonces creo que no me pasó solamente una vez, me ha sucedido varias veces de estar así en modo inconsciente, digamos, pongámosle la palabra, porque si bien y comparto, y seguramente que la mayoría traemos, porque por diseño de naturaleza, de vida misma, aprendido, como bien decías Diana, un montón de cosas que nos marcan y nos hacen ser de la manera que somos hasta que algo lo determina y nosotros nos damos cuenta, ¿no? En mi caso, en un momento, mi mamá, yo trabajaba con mi mamá de muy chiquita. De hecho, desde que tengo 5 años, recuerdo ella hacía serigrafía, que son así, no sé, las calcomanías, estampas en las remeras, todas esas cosas, y yo le ayudaba a acomodar todo eso y hacíamos. Y la veía, digamos, o sea, yo sentía como ese esfuerzo y ese sacrificio permanente para siempre llegar, digamos, con la cuestión económica. Entonces, en determinada edad mía, ya de adolescente en realidad, de adolescente, me veo que estaba como repitiendo el mismo patrón de estar así en trabajos que me sentía de la misma manera, como que me estaba sacrificando, o sea, si bien no era el mismo lugar, el mismo sitio, pero el patrón era el mismo. Y cuando lo reconocí, digamos, ahí pude como hacer un cambio, pero ese fue uno dentro de un montón que tuve. Digamos, ¿a qué me llevaron? Justamente a tener actitudes diferentes en cómo yo me dirigía hacia la vida, por ende, hacia la gente con la que estaba trabajando, en su momento liderando, porque como digo, o sea, esto fue un escalón escalón. Cuando yo salgo a la vida, que salgo en relación de dependencia, fue con mis pares. Pero después, cuando empiezo a trabajar de manera independiente, que en mucho tiempo lo hice de las dos maneras, estando con liderando gente, es decir, me pasaba que me encontraba con patrones, así como los que me pasaba con mi mamá, o que había tenido en otro momento, me daba cuenta y ahí los cambiaba. Y eso creo que forma parte, ¿no? Obviamente del empezarte a conocer, cuando te encontras ahí con eso, decir, che, estoy haciendo lo mismo que al final dije que nunca iba a hacer. Entonces ahí es donde me hace el clic, digamos, yo no quiero esto, ¿qué quiero? Y bueno, para saber qué querés tenés que hacer un pasito atrás para poder ver, y de nuevo, yo llego de nuevo a la misma conclusión. Es ese momento que nos tenemos que sentar a reflexionar y hacernos preguntas para poder desbloquear.
Pero básicamente eso, o sea, quería aportar de que no es un solo quiebre que hace que vos veas esto de autoconocerte cada vez más, sino que son muchos quiebres o micros quiebres que van haciendo que vos vayas evolucionando y te vayas autoconociendo. De acuerdo, de acuerdo. Estamos hablando entonces probablemente de incomodidades constantes, probablemente de diferentes lugares, diferentes circunstancias, pero al final incomodidades. Eh, Creo que compartiéndoles un poquito, me identifico mucho contigo, Nati, desde ese lugar en donde, además de todo, ni siquiera lo primero que me cuestioné fue si esa forma de liderar era lo que yo quería. Empecé evidentemente con cosas muy personales. Eso te iba a decir. Claro, eso te iba a decir. Y también no, son incomodidades y elecciones. Porque está en uno el elegir si querés seguir manteniéndote donde estás y sosteniendo eso conocido, o si elegís salir de ese lugar para encontrar otra cosa. De Son acuerdo, total. elecciones también. De acuerdo, 100%. Creo que la mirada de líder ya viene mucho tiempo adelante. En esos momentos es más bien en donde, ¿por qué está esta incomodidad? ¿Y por qué elijo lo que elijo? Eh, en mi caso fue de igual manera una experiencia personal en donde empiezo un trabajo personal intenso que tuvo que ver con mi divorcio. Eh, claro que mis preguntas eran, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué continúo aquí? Y no desde la víctima, sino desde querer de verdad saber, ¿no? Yo decía, no entiendo. Y poco a poco, al estar haciendo este trabajo personal, voy descubriéndome en muchísimos matices, identificando mis propias emociones, el no poderlas ni siquiera nombrar, que desde muy pequeña cerré mi espacio y para mí sentir era peligroso, por lo tanto, herméticamente bien cerrada, no pasa nada. Entonces, mi forma de liderar era desde lo justo. O sea, yo no era una persona que se jactara como de ser una líder consciente porque equilibraba la parte de autoconocimiento, la empatía, me reconozco y te reconozco, no hombre, era desde mi huella de injusticia, de es que es lo justo, cuánto hiciste, cuánto te corresponde, te sigo capacitando, seguimos avanzando, ¿no? Un poquito desde ahí, sin tener que llegar a un lugar autoritario meramente. Eh, Insisto, creo que fue hasta muchísimo después cuando empiezo a trabajar conmigo y entonces ahí sí, llegó un momento en donde yo ya no me sentía cómoda con la forma en la que lideraba e incluso con el tipo de proyectos que yo elegía y desde dónde iba a ejercer. Entonces, mi trabajo siempre fue la consultoría de negocios desde ese espacio comercial, la venta, el resultado, lo que genera. Hay que hablar con el talento, hay que hacer talento. eh, Miren, ya hasta se me olvidó el nombre que era bien recurrente en mis capacitaciones, altamente efectivo. Este, entonces, bueno, yo llegaba a ver solamente esa parte financiera y de ahí detonar todo lo demás. Y no quiere decir que esté mal en su totalidad esto. Al final te da la métrica, te da el rumbo, pero no el todo. Cuando me empiezo a conocer, entonces sí, ya digo, ok, ya no quiero que sea desde ahí, ya no puedo ver el negocio solo como negocio, porque ¿quién está al mando? ¿Quién está con el timón? ¿Quién es esa persona? Quiero, eh, más allá de entenderla, verla un poquito más para poder alinear objetivos, o alinear esa filosofía de trabajo con el equipo y que se dé en consecuencia muchos resultados. Eso sí. Sin embargo, tuvo que pasar mucho. Y no hablo solamente de tiempo, estoy hablando de quitar capa por capa, empezar a ver las máscaras, todo lo que hemos hablado incluso en la temporada pasada. Así que, eh,
Jessie, ¿podrías compartirnos en tu caso, por ejemplo, si identificas que igual fueron una serie de incomodidades o hubo algo que dices, este fue mi punto de quiebre? Claro que hubo muchísimos momentos de incomodidad, pero este fue mi punto de quiebre. Y ahí me di cuenta que necesitaba sí o sí hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Fue el duelo, la muerte, precisamente la muerte de mi abuela, que fue parte muy importante en mi vida. Era con ella encontraba toda la parte de compasión, amor, dulzura, lo que no había del otro lado. Entonces en ese momento era mi equilibrio. Al momento que mi equilibrio o mi dulzura se va, me doy cuenta que todo se acaba. O sea, sientes morirte, sientes que ya no tiene nada sentido. Y es cuando me doy la oportunidad y rodeada pues de amistades que estaban metidas en el tema del budismo. No es tal cual un autoconocimiento, pero empiezas a profundizar más con conciencia, de cierta manera. Dopar un poquito ese dolor y lejos de doparlo, entenderlo. Y ahí fue cuando me empezaba a cuestionar cosas, que la vida son instantes, ¿no? Los momentos no regresan. Ves que no depende de ti, no puedes controlar todo a tu alrededor. Eso empezó a dar otra mirada de que lo que va a suceder, así tenga yo la perfección, quiera sentir el control, el dar o no dar amor, ¿no? Son situaciones de la vida que te sacuden mucho, y empezar a tener compasión conmigo me empezó a darle otra mirada a los demás. Ya no los veía con esa rigidez, porque con esa rigidez me veía, ¿no? Con esa exigencia. Entonces no podía ver a los demás diferente, porque era lo que yo tenía en ese momento dentro. Y pues bueno, el dolor me sensibilizó. Entonces te das cuenta que cada crisis te transforma como la mariposa. O sea, para algo mejor, es una evolución, una transformación, porque muchas veces quieres transformar el dolor, transformar el miedo, sin en cambio no es así, porque si no vas a seguir cubriendo cosas, como bien dices, con capas, con máscaras, y pues no llegas a nada. Entonces ese fue mi punto de quiebre. El camino al principio fue el budismo, y ya posteriormente fui acomodando otras cosas en el camino, pero pues es un camino que no acaba. Como dice Nati, ¿no? La escalera cada vez, pero el quiebre fuerte fue ahí, fue ese duelo. Mencionas justo temas como el budismo y algunas otras cosas en el camino. Compártenos cómo lo empezaste a hacer distinto. Terapia, coaching, guardaste silencio, solo fue esos espacios del budismo que te llevaron a otro lugar, algo más. Todo lo llevé hacia adentro. O sea, también no me di la oportunidad para terapias u otro tipo de herramientas. Mucho tiempo ha sido así, y fue apenas que poquito más de un año que justo nos volvimos a reencontrar y me mostraste pues otras herramientas, y fue cuando lo empecé a experimentar y a vivir de otra manera, a hablarlo, porque todo el tiempo fue hacia adentro, y el comportamiento obviamente empieza a ser distinto al exterior, pero no más profundidad de autoconocimiento. Ok, ¿alguien por aquí se acompañó de algo en esos procesos? Yo, bueno, digo, primero no he tenido una situación en particular, realmente, y soy muy sincero, agradezco porque creo que todavía no estoy preparado para una de esas situaciones. Sí ha sido una incomodidad que tuve, y en parte también fue ver otras perspectivas, es decir, salir del lugar donde yo lideraba y darme cuenta que en otro lado sí se podía liderar de otra manera. Entonces eso a mí me hacía cuestionar si allá se puede hacer porque acá no. Y ese fue un cuestionamiento muy certero que hice
que me hice a mí mismo. Entonces eso me llevó a lo que tú me preguntas y lo hice a través de terapia con una neuropsicóloga, comencé a trabajarlo y esto me llevó a confrontarme muchísimo, demasiado. Tanto así que en muchas ocasiones yo le decía a mi neuropsicóloga, no vuelvo, yo no vengo a la otra sesión. Y ella en su profesionalismo siempre pues, me confrontaba y me decía, pero ¿por qué huyes a ti? Y de alguna manera me hacía volver. Ya finalmente decidí que no lo hacía porque también quería acompañarme por mi cuenta. Sin embargo, pues es mi manera de funcionar. A la par que me acompañaba con ella, también iba a hipnoterapia. También me acompañé de ustedes, tengo que agradecer ese espacio que tuve con Serendipity. Y también fue, pues, en la medida en la que iba tomando estas herramientas, yo iba cogiendo y conociendo más información en la cual yo mismo me comencé a acompañar y todavía lo hago de esa manera. Entonces sí estuve en terapia, considero que me funcionó mucho, me confrontó demasiado, me permitió ver cosas que al final de todo yo las sabía pero no las quería ver. Necesitaba que una persona profesional me las permitiera ver de una manera a veces no muy amorosa, porque tengo que admitirlo que a veces no fue así. Y eso fue de lo que me pude acompañar y digo, todavía lo hago cada vez que considero que es necesario. Sin embargo, también entiendo y puedo decir que el acompañamiento se debe hacer hasta donde uno considere que debe ir, porque si no también se vuelve una necesidad, o sea, se conecta uno desde la necesidad y eso tampoco es muy sano. Eso tampoco es muy sano porque todos tenemos las respuestas. A veces yo sé que a muchas personas no les gusta esa frase, todos tenemos las respuestas dentro de nosotros, pero es que realmente es así. Solo necesitamos la mirada de una persona, pero más allá de eso es la valentía de hacerlo y no quiere decir que la persona que no lo haga pues esté bien o esté mal. Cada uno toma esa decisión de si querer estar ahí o seguir avanzando hacia otro lugar. Y bueno, pues personalmente he hecho eso. He hecho muchísimas cosas que me han servido como programación neurolingüística. Ahorita último hice un taller de guión mental que precisamente explicaba lo que ustedes han dicho. Se puede resumir en que a raíz de las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, que tuvimos desde nuestra niñez, que es lo que más nos marca en esos primeros 7 años, nosotros formamos un guión mental que nos lleva a tener una supervivencia. Y el guión mental no es malo per se, pero sí es algo que nos mantiene atados a una identidad que en un momento tenemos que soltar. Entonces, bueno, eso es lo último con lo que yo, William, me he acompañado, pero sí he hecho bastante trabajo y tengo que decirlo con profesionales, con personas con las que yo me siento en un espacio seguro y con las que puedo vulnerarme y bueno, y avanzar y seguir aprendiendo de a poco. Bien, bien, de acuerdo. Ahora, pues bueno, hay varios comunes denominadores aquí, cosas compartidas. De primera instancia, pues, esos momentos de incomodidad. Otra cosa también es que en menor o mayor medida no lo hemos hecho todos solos. En algún momento nos hemos acercado a algo, a alguien, para volver a nosotros, para retomar el camino. Comparto contigo, William, las herramientas son eso, son herramientas, no generemos dependencia de ninguna terapia, de ningún acompañamiento, porque seguiremos dándole
el timón a cuestiones externas. Entonces, si bien que no se vuelvan nuestras propias muletas, ¿no? De donde tengamos que sostenernos, sí que nos ayuden al camino, al proceso. Entonces, todos lo hicimos acompañados. Seguido de esto es que empezamos a ver nuestra sombra. Eso que llamamos esos espacios oscuros que nos negamos muchas veces a ver, a observar, a volver a sentir, es parte de la sombra, en lo que al final es esta soberbia o esta autoridad, este liderazgo mal encaminado a esos lugares pues mucho más egoístas, son resultado de eso. Hay algo ahí muy en lo profundo que está herido, que está presente y que grita eh, con esa necesidad de voltearlo a ver. Quisiera preguntarles entonces, después de haber caminado esos espacios oscuros, de haber observado esa sombra que sin duda habrá muchas cosas más que ver, que sentir, que observar, porque al final pues no estamos 100% resueltos, son esas capas que de las cuales nos vamos despojando, pero después de tocar esos espacios, hacer ese trabajo de sombra, ¿qué consideran que se sigue haciendo presente en menor o mayor medida en su forma de liderar? Probablemente en esos momentos en donde vuelve la incertidumbre, la ansiedad, el miedo a lo desconocido, porque pues no estamos en un solo lugar, vamos cambiando, los tiempos van cambiando, las circunstancias se van presentando, los maestros se van también haciendo presentes. Entonces, ¿cómo es hoy ese liderazgo por parte de ustedes después de este camino recorrido, después de hacer este análisis de desde dónde se aprendió? ¿No? Y seguramente podremos seguir haciendo esa introspección y esa recapitulación para seguirnos acomodando cosas, pero ya vimos poquito desde dónde aprendimos, cómo aprendimos, qué modelos de referencia tuvimos en nuestros círculos más cercanos, después en los de influencia que serán los líderes que nos acompañaron en nuestra trayectoria hasta el día de hoy. Y después de ese trabajo personal que se ha hecho y que se continúa, hoy desde dónde lo hacen, cómo lo podrían concebir. En mi caso, me di cuenta que operaba mucho con esto de querer como salir adelante desde el control, autocontrol. Creo que era digamos, la sombra. La sombra, porque uno no se da cuenta. Pero vos decís, no, pero yo tengo que estar porque soy la dueña, no, pero tengo que estar porque mi cliente me quiere a mí, no. Ese control que uno se pone. Y después de varias herramientas de autoconocimiento y de empezar a investigar más y a introducirme en conocerme, me di cuenta de que no es fácil, es el trabajo diario, es el desafío diario que llevo todos los días, pero del famoso dejar fluir, digamos, o sea, no es que dejo fluir al 100%, sino que dejo que las cosas se sucedan soltando un poco. Soltar, ese fluir para mí es soltar. Soltar sin soltar la responsabilidad, pero yo hoy disfruto muchísimo, por ejemplo, con mi equipo y con mis clientes, con mis proveedores, con todos desde ese lugar. Justamente hoy pasó una situación muy particular con una de mis colaboradoras que me preguntaba que había pasado algo con un cliente, con un evento, un malentendido, y me dice, Nati, ¿qué puedo hacer? Me dice, ¿está bien como lo hice? Y en un diálogo que yo antes, ejerciendo desde el control, hubiese dicho, tenés que hacer así, 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 no, fue distinto, me planteé desde un lugar diferente, desde decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que vimos desde el análisis, desde el decir, vos, con lo que respondiste, cómo te sentís, cómo estás, porque el resto lo podemos acomodar. Y es justamente el trabajo que necesitamos hacer de que si falló en algo, a dónde lo descubramos y lo cambiemos juntos, como equipo. A mí eso, que para mí es un fluir,
porque de vuelta, si hubiese sido bajo el control que tengo cuando estoy en sombra, porque cuando estoy en sombra, es decir, no, ¿por qué no lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste así? ¿Por qué no se cumplió esto? En cambio, cuando pude ver la claridad de decir, bueno, si quiero ver realmente qué es lo que pasó y que cambie, no puedo operar desde el control. O sea, el control está, pero está en otro lado. Está en otro lugar, está desde el lugar no de sombra, sino de luz, que es desde el lugar donde me hace ver qué es dónde falló para poder cambiarlo. Porque no es de nuevo que fluyo y no me importa nada y no es. Porque con la palabra control hay que saberla. Tiene mucha connotación y hay que ver desde dónde se lo toma, ¿no? Pero fue un ejercicio hermoso que hicimos justamente hoy, antes de encontrarnos ahora acá en este hermoso episodio. Y creo que por eso me encanta compartirlo, porque es el ejemplo fresco, pero me está pasando y la sensación es hermosa. Cuando ahí te das cuenta de que no solamente fluís vos, sino que también todo tu equipo. Porque la verdad que aparte tendría que haber filmado su carita. De tranquilidad, la tranquilidad que le llevas al equipo. Y después Claro. eso es lo que donde se ve reflejado al final. Y también porque después de que pasa eso, cuando vos ves y decís que tu equipo hace, bueno, que se siente con seguridad, vos decís, actué bien, estoy desde el lugar correcto. Me Y es encanta como que una puedas, satisfacción también. claro, hacer consciente este tipo de procesos, que los observes, que los analices, que los sientas y en consecuencia puedas elegir seguir actuando desde ahí. Ahora, en esos momentos en donde la sombra todavía se hace presente, no desde el lugar eh, más adecuado, ¿tu equipo lo nota? O sea, nota que estás en ese espacio y entonces saben cómo actuar, te dan tus 5 minutos, dicen, claro que sí, ahorita regreso, o pasa de noche. Es verdad. ¿Sí lo notan? Sí, ¿Sí lo notan? sí, 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 es la Nati. A mí, la Nati. La Nati es como la Nati. Cuando me paso de revolución, claro, me paso de revolución, y ellos ya saben que, bueno, pero igual, por eso, es Ok. un trabajo, es un trabajo muy personal, que se traslada, pero que se refleja, claramente. Sí, sí. Claro, claro, 100%. Y lo pregunto porque nos va a seguir pasando, o sea, seguimos trabajando. La diferencia es que hoy lo vemos, hoy notamos muchas veces en donde podemos estar en ese lugar y probablemente ya nos tome un poquito menos de tiempo ejercer nuestro liderazgo, nuestra autoridad desde otro lado, no es como parar eh, y actuar en consecuencia, sabiendo que sí hubo consecuencias de lo sucedido, ¿no? Como no pasó nada, claro, otra vez estuve ahí, pero si no me muevo no me ven. No, creo que es aceptarlo, ubicar las consecuencias de ello y desde esa comunicación asertiva poder compartir con el equipo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es, si yo ubico cuáles son esas cadenas, esas formas de actuar, ¿no? Desde la herida, lo comparto, ¿no? Es como, como en grupo de soy Diana y soy autoritaria en estas ocasiones que tengo detectadas. No sé las nuevas que se hagan presentes, pero si lo noto, se los compartiré. O si lo notan, por favor avísenme. Entonces, creo que desde la aceptación, ¿no? De ese lugar en constante aprendizaje, sin ubicarme en esa justificación, ¿no? Porque es que como tengo un problemita, híjole, puedo llegar a actuar así. No, desde un lugar de colaboración, de crecimiento mutuo, porque si yo veo algo en ti que te puedo comunicar, por ejemplo, Jessie me decía ayer, creo que justo ayer, platicando de cosas y demás, me decía, es que esto que me estás diciendo ahorita, Diana, ya lo habías dicho, eh, probablemente no te estás escuchando. Entonces, caigo en cuenta y digo, ok,
sí, es muy posible que no me esté escuchando. O llegamos a tener estas reuniones, estas charlas en donde nos compartimos desde esos lugares muy personales que pareciera que no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver, lo que nos sucede, desde donde vivimos las mismas circunstancias, es decir, eh, lo que una misma charla, pero lo vivimos desde lugares diferentes. Entonces hay cosas que podemos ya identificar y decir, claro, identifico en este momento que mm, me sigue rebasando esta necesidad de control. Entonces, Jessie, ayúdame con estas 3 cosas. Me vas a ayudar mucho haciendo esto. Y viceversa. Entonces, me parece que son espacios de charlas colocadas completamente desde nuestra humanidad, desde nuestra sensibilidad, desde nuestra vulnerabilidad. Y siento que no puede ser diferente y menos cuando es mi socia, ¿no? Es que eso es clave. Lo que estás diciendo es clave, no clave, súper clave, porque justamente también forma parte del kit de herramientas de autoconocimiento, porque lo que yo no puedo ver, lo va a ver el otro y a ver, la forma en que yo creo o considero, como decís vos, soy Diana y soy autoritaria y soy esto. Quizás que es un papel que yo veo en mí, pero hay que ver si Will con su forma de ser lo ve de una forma, si lo ve así, si Jess también. No todos operamos desde el mismo lugar, con el mismo vínculo, con todo. Más allá de que sean a lo mejor todos colaboradores, cada uno puede trabajarlo de lugares distintos. Entonces es súper valioso esto que vos decís y bueno, y de hecho nosotros también en las reuniones, en mi historia personal, digamos, con mis colaboradoras, lo que hacemos justamente antes de cada reunión es como alinear esta cuestión de lo emocional en cuanto a, bueno, cómo están, cómo estuvieron, cómo te sentís. Eh, ¿Hay algo que tenés que comentar, que quisieras comentar, para no dejarlo tampoco pasar y que eso quede, si hay aspereza, si hay algo que no gustó, si hay algo que no cayó bien o lo que sea? Pero es un trabajo y es un autoconocimiento, no solo para uno, sino para todo el equipo. Es increíble eso. Y bueno, Totalmente. comentando, ¿de dónde nace esta buena comunicación? Porque es muy importante mencionarlo en grupos de trabajo, en socios, en pareja, en todo lo que hace ese vínculo. Con Dee nació esta vinculación a partir de la admiración y respeto. Entonces, cuando nace a partir de eso, yo puedo ver cosas en ella y ella puede ver cosas en mí. Entonces, mediante el respeto nos los comunicamos, no en una forma agresiva ni amorosa, simplemente como es, sin romantizar ni mucho menos estoy notando esto y ella también me lo dice. Entonces no hay una ofensa hacia una hacia la otra. Entonces es importante con quién haces esa sociedad, cómo surgen las sociedades. A partir del autoconocimiento, creo que puedes tomar mejores decisiones y no solamente irte, ¿qué voy a obtener de mi socio? Porque desde ahí ya va a empezar algo que no vas a poder sostener y que en algún momento se va a romper. Entonces, mucho ojo a los que nos escuchan. Obviamente, como dice William, no lo que se dice aquí es la absoluta verdad, pero sí puedo decir que en este año y medio, la sociedad que tengo con ella y con las que tuve en el pasado, marca una gran diferencia. Y es el respeto y la admiración que le tengo y creo que es mutuo. Entonces los resultados van a ser diferentes y vamos a poder sostener pues más, ¿no? Porque sostener vienen muchas cosas. Dentro del crecimiento del ecosistema de Serendipity hay muchos retos. Y creo que esto nos da la unión para poder sostener este crecimiento de la mano. Totalmente de acuerdo. Tan importante el respeto, tan importante la mirada en muchos sentidos, porque al final del día muchas veces también nos proyectamos. Entonces, poder identificar qué es tuyo, qué es de la otra persona,
cómo se retroalimentan, cómo identificamos también desde la admiración esos talentos presentes y llevarlos a la expansión, entre muchas otras cosas. Entonces, totalmente de acuerdo, Jessie, y agradezco infinitamente el poderme topar con personas como ustedes y sin duda elegir una socia como tú. Es eh, de reconocerse también el trabajo personal, ¿no? Creo que por eso somos reflejo. Y pues bueno, ahora con todo esto que hemos charlado, vamos a darnos cuenta, ¿no? Una vez que tenemos un antes, un quiebre, la sombra que sigue ahí en menor mayor medida, que no se queda pues adentro, ¿no? O sea, esta percepción al final, o sea, terminamos ejerciendo, tomando decisiones que generan impactos para con el otro y genera entonces, se va creando una percepción, que esa percepción pues se vuelve precisamente realidad. Somos marca desde el momento en el que alguien nos conoce, recordándolo. Por eso hago mucho énfasis en eso, hacemos. Entonces, lo decidamos o no, queramos o no, así es. Entonces, vamos un poquito también a lo incómodo. ¿Qué tanto sabemos de verdad cómo nos perciben? Eso lo dijiste, Nati. No necesariamente como nos percibimos, nos percibe el otro. ¿Saben cómo son percibidos? ¿Han preguntado? Realmente no, yo no he preguntado, pero sin preguntar la gente lo expresa. Y cuando he recibido, es decir, esas expresiones de lo que piensan de mí, tengo que ser muy sincero que en muchas ocasiones me asombro porque yo no las veo. Eso sí, soy transparente. Y lo he entendido es porque, bueno, en todo este caminar, digo, en todo este caminar que apenas inicio, cuando nosotros interactuamos con una persona, nosotros solo vemos el 20% de esa persona. Nosotros vemos el 100% de esa persona, pero de nosotros solo vemos el 20%. Y lo mismo pasa con las personas. Entonces, de aquí viene lo que tú dices, el reflejo de, pues aquí hablamos del negocio, pero es que el negocio empieza por la empresa más importante que somos nosotros. Entonces yo personalmente, tal vez en alguna ocasión le pregunté a mi mejor amigo que por qué era mi amigo, porque estaba justo en uno de estos trabajos de terapia. Y aún así, aunque yo a él lo conozco hace mucho tiempo, más de creo que 18 años, lo que él me dijo a mí me movió, porque realmente creo que lo que se ha aprendido, y eso es mi percepción y mi opinión personal, es que no nos damos el valor que realmente tenemos. Entonces, pues nosotros mismos no lo podemos ver y sí necesitamos de alguien que nos los muestre. Entonces, yo digamos en esta etapa que estoy de mi vida, estoy aprendiendo es a liderarme a mí porque no cuento ahorita con un equipo, pero en eso de aprender a liderarme, me doy cuenta la falta que hace interactuar con más personas, porque realmente se queda uno en la narrativa, o yo me quedo en mi narrativa. Entonces yo lo diría desde ahí. Sí, muy pocas veces lo pregunté hace mucho tiempo, pero sin preguntarlo, la gente me ha expresado cosas que yo en muchas ocasiones no reconozco. Y sé que esas expresiones y esas definiciones que dan de mí, pues vienen de personas que me quieren y me aprecian, así como también pueden venir de otras personas con las que tal vez no comparto mucho, pero es tener esa capacidad de identificar también si eso que me comentan realmente a mí me identifica. Yo lo comparto desde ahí, desde ahí, desde mi punto de vista y mi experiencia. Eso que comentabas, Will, ahora al final,
es justamente lo que iba a compartir. Yo sí he preguntado, he preguntado mucho y sigo preguntando. Aprendí ese ejercicio desde, creo, la terapia, me parece que fue por ahí, porque yo también hice sesiones de terapia, de coaching, de todo, y todas, en cierta forma, en algún momento te llevan a ejercicios de preguntar para ver. Pero sí también lo fui modelando y fui entendiendo de que más allá de reflejo, no reflejo, lo que sea, digamos, lo paso por el filtro. No es que me quedo, ay, esto me dijo bonito, lindo y me lo quedo y ya, y lo que me dijeron que no me gustó tanto, no, esto nada que ver conmigo. No, 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 no. Pero paso por, digamos, por el filtro de evaluarlo y de ver, a ver, en qué puedo mejorar, ¿por qué? Porque este ejercicio no lo hice solamente con las personas, como a lo mejor te pasó en tu caso, como decías, de preguntarle a un amigo. Sí lo hice con amigos, con familiares, con conocidos, con no conocidos. Entonces es como que ya se abre más el panorama y tenés de todo. Y me ha pasado de hacer hasta ese mismo ejercicio haciendo actividades de convivencia, o sea, con gente que te estás conociendo, y por el mero hecho de haber pasado un momento, yo creo que igual todo es energía, todo se siente y es sentís o no sentís, te encontrás o no te encontrás, y en esos momentos te dicen cosas que vos decís, esto no me había dado cuenta, pero la verdad es que tienes razón. Y un desconocido que estuvo un tiempo con vos a lo mejor te dice más que una persona que realmente te conoce y que a lo mejor no se anima a decirte con total honestidad, por miedo a herir. Recién, bueno, Jess decía que entre ustedes dos, Eddie y Jess, no se tratan ni romantizando ni nada, se dicen las cosas tal cual son. Entiendo que eso, digamos, es muy objetivo para cada una. Hay que ver qué tan objetivo es, pero si funciona, está bárbaro. Y eso es lo que hago yo, digamos. O sea, cuando pregunto, paso por mi filtro, porque al fin y al cabo, eh, pero te ayuda muchísimo para mejorar. O sea, yo lo considero, así como nosotros, como dueños de negocio, preguntamos a nuestros clientes cómo les fue con nuestro servicio, o qué les pareció nuestro producto, o lo que ofrezcamos. Lo personal, creo que también debemos hacerlo para, obviamente, saber cómo estamos, o en qué podemos mejorar, como les decía. Total, mira, claro, aportando un poquito a lo que dices, acabo de caer en cuenta, y es que realmente o sea, a mí no me gusta preguntar, porque siempre me ha gustado escuchar lo bonito. De alguna manera siempre he idealizado las cosas. Y devolviéndome a aquí unos cuantos minutos atrás, cuando a mí me decía mi psicóloga que por qué huía, pues mira el patrón que sigo teniendo. Y yo comento esto ¿por qué? Porque es que uno cree que cuando va a terapia uno va a solucionar. Yo lo que he aprendido en lo último que tuve es a darme cuenta, porque hoy en día estamos en una sociedad resolutiva, y más con este tema de la inteligencia artificial, nosotros queremos la solución ya. Y digo nosotros porque yo estoy ahí muchas veces. Entonces, claro, a mí todavía me confronta que me digan las cosas que no son tan buenas en mí, que al final yo las sé, pero cuando me las dice alguien, pues todavía me tocan, y la palabra realmente sería todavía me duelen. Entonces, por eso mismo yo lo expresaba, que no es tan bueno estar en momentos de soledad, porque si no, no hay crecimiento, y eso lo tengo súper claro. O sea, claro que uno va avanzando, pero el crecimiento se lo da la otra persona. Si lo traducimos al negocio, el crecimiento no lo dan los socios, no lo dan nuestros colaboradores, nos lo dan nuestros proveedores. Si es en un tema de pareja, el crecimiento es a través de la pareja. Si es en un tema de amistad, es a través de nuestros amigos. Entonces, claro que a mí me pasa eso.
Y es ahí cuando nombramos, esa es mi sombra, o sea, esa es mi sombra. No me gusta, a mí realmente no me gusta que me lo digan porque todavía me mueve. Ya lo tomo de otra manera diferente porque el William de antes era muy reactivo. Ahorita la reactividad es un poquito más bajita, pero no dejo de serlo. Por eso es que este trabajo de autoconocimiento, de las herramientas que aquí nombramos, desde la personalidad y desde las creencias y desde los valores de cada persona, son importantes porque la mente para mí ha sido, ha sido una gran aliada, pero también ha sido una gran enemiga. Entonces, suena paradójico, pero cada tanto estoy cayendo en esos mismos patrones. Entonces, por eso es que la terapia, por eso es que incluso estas charlas, mira cómo yo me acabo de dar cuenta, por eso es que estas charlas, la terapia y todo lo que hacemos funciona y como yo lo decía, no se debe dejar de hacer, no se debe volver dependiente, pero sí tenemos que ir evolucionando e ir tomando acciones muy pequeñas. Tal vez mis acciones han sido extremadamente pequeñas, pero igual que el interés compuesto en el tiempo, realmente funcionan. Si alguien de las personas que nos está viendo y nos está escuchando nunca se ha dado la oportunidad, yo, William, desde mi experiencia, lo invito o te invito a que lo hagas porque realmente es muy valioso para lo que realmente es la vida, que es pues algo más allá de lo que normalmente percibimos. Entonces, eso era lo que quería añadir ahí. Y muchas gracias por compartir a todos, porque obviamente este paso de hablar no es nada sencillo. De entrada no es nada sencillo voltear a vernos, creo que por eso muchas veces no lo elegimos. Seguido de eso, una vez que nos vemos, en mayor medida también, porque definitivamente somos mucho más de lo que podemos ver de nosotros mismos en este momento y las personas son muchísimo más de lo que podemos ver también en ellas. Entonces, en el momento que podemos vernos, no necesariamente nos sentimos seguros de seguir viendo y no solamente eso, de compartirlo. Entonces, estar aquí es un acto de valentía que nos impulsa, sin duda, a seguir creciendo. Y esto es el objetivo de Serendipity, de ser, de reconectar con nosotros y de las formas en las que lo necesitemos. A veces es en una forma de acompañamiento, de terapia, de coaching, de talleres, de cursos, a veces simplemente con irnos a nuestro espacio, tener ese ermitaño presente, no desde el aislamiento, sino desde ese momento íntimo que necesitamos para voltear a ver lo que se asome. Y da mucho miedo, por supuesto, miedo, inseguridad, susto, ¿no? Hemos, creo que, pasado por todas esas y seguiremos pasando seguramente con todo lo que seguiremos viendo, pero en el momento en el que podemos expresarlo, claro que hay una diferencia. Claro que eh, el ego podrá decir, cuidado, expresarse no es seguro. Y si nos conocemos un poquito más allá de solo nosotros y vemos nuestro linaje, podemos notar que también ellos o ellas sintieron lo mismo. Y entonces no solamente venimos cargando con la experiencia aquí y ahora o de lo que nos haya sucedido, es que tenemos sangre que venimos de personas de un linaje con información. Por eso es tan importante, me parece, conocernos, atrevernos, porque se trata de nuestro bienestar, de no seguir normalizando esas incomodidades, porque definitivamente se sienten. Yo no sé qué es lo que tiene que pasar para que decidamos algo diferente y se respeta sin duda. Yo ya no podía con eso y he descubierto
muchísimas cosas que no necesariamente hubiera querido, ni me imaginaba en ese momento que decidí hacerlo. Entonces, digo, ya las compartiremos, nos abriremos en diferentes formas en los capítulos, lo hemos hecho hasta el día de hoy y ha sido verdaderamente valioso. Hemos recibido comentarios y nos encanta poder recibir retroalimentación en muchos sentidos porque nos podemos quedar con esta información y decidimos no hacerlo, decidimos levantar nuestra voz. A través de eso, también seguir nuestro camino de crecimiento, de acompañamiento de uno mismo y después hacerlo con el otro. Así que escuchémonos, atrevámonos, porque claro que tiene implicación en nuestra forma de liderar. Y de primera instancia, ya dejemos al equipo, que es importante, ya dejemos nuestros vínculos con nuestros socios, llevándolo al ámbito profesional. Tiene que ver con la forma de liderar nuestra propia vida. No se queda ahí porque no tenemos separado al dueño de negocio de la persona, del ser humano. Y si no nos hacemos conscientes, pues bueno, asumamos las consecuencias de ello. ¿Con qué se van, chicos? Bueno, antes de irnos, denme la oportunidad de compartirles un parrafito que va muy ad hoc de lo que hemos estado compartiendo de liderazgo y todo, y que justo me llegó en la mañana. Entonces, va a ser muy cortito. Y esto es el significado del pingüino. Solo podemos sostener aquello que honre nuestro ser. Relaciones, proyectos, vínculos y situaciones. Por más que te esfuerces y quieras que sea de una determinada manera, si no es genuino, si no es algo natural, si no sale de lo más profundo de ti, no vas a poder sostenerlo, porque en determinado momento se va a romper, porque es un apego al control. No tienes fuerza suficiente para sostener y crecer. Hacemos cosas desde lo que creemos que está bien, esforzándonos, pero se va a romper al final si no estamos conectados con nuestro ser. Podemos escribir 1000 reflexiones, pero si esas reflexiones no las llevamos al día a día, de nada sirve la motivación. Entonces, bueno, quería cerrar con eso, el significado del pingüino. Por más que queramos sostener, si no lo hacemos empezando con nosotros, todo lo demás se va a romper. Voy a complementar porque yo me gustaría cerrar con dejarles 4 preguntas que creo que complementan excelentemente con lo que trajiste, Jessy, ni que lo hubiéramos planeado, no está planeado de verdad. Y son 4 preguntas para que se haga cada uno. ¿Qué hago todos los días? O sea, ¿qué estoy haciendo todos los días? ¿Escucho? Por el contrario, evito, como decía Will recién, decido rápido, no sé, ¿qué hacen ustedes? Pregúntenselo, ¿qué hago todos los días? ¿Qué aprende mi equipo de eso? Que todo es urgente, que pueden confiar. ¿Qué percibe el cliente? ¿Qué perciben nuestros clientes? ¿Seguridad? ¿Desorden? ¿Orden? ¿Empatía? ¿Servicio qué? Porque todo eso, en definitiva, nos representa. Entonces, todo eso que representa la marca que querés construir, ¿es lo que estás queriendo ahí reflejar? Entonces pregúntate, hacete esas 3 preguntas y después fíjate si realmente es eso lo que querés compartir como tu marca. Nada más que eso. Súper. Yo me iría con, justo lo mencionaba ahí, es con la importancia de tener personas con las que uno se sienta seguro
de abrirse y de escuchar un feedback que ayude en el crecimiento y en ese camino que cada uno esté haciendo. Entonces, más allá de eso, pues es un agradecimiento a Natalia, a Jessica y a Diana porque lo he podido explorar a través de ellas y realmente que ha sido bastante valioso. Más allá de eso, yo me voy con un agradecimiento hacia ustedes. El agradecimiento es mutuo, sin duda. Y pues hoy no vinimos a decirles cómo liderar mejor. Vinimos a contarles, a compartirles quiénes fuimos, qué nos quebró, quiénes somos hoy, ejerciendo autoridad, desde nuestra luz, desde nuestra sombra, que sigue ahí, seguirá ahí, porque pues la marca personal no se construye escondiendo eso, ¿no? Se construye conociéndolo y dejando que otros también nos ayuden a verlo, como bien lo mencionaron todos mis compañeros. Aunque definitivamente pues nos incomode, ¿no? Esto no se resuelve en un episodio. Bendito fuera. El costo de seguir sosteniendo la versión vieja de nosotros sin revisarla no se queda en la mente, además de todo, se va al cuerpo y ahí es exactamente donde nos vamos a meter la próxima semana. Pero por ahora, la tarea es simple, pareciera simple, se escucha simple. Y a veces sí es más simple de lo que pensamos, solamente que la dimensión, como la sentimos, es literal inmensa. Pero bueno, la tarea esta semana, como bien lo dijo Nati, también es preguntarte qué parte de tu liderazgo es elección consciente y qué parte es o sigue siendo herencia que nunca revisaste, que nunca te cuestionaste. Y si te atreves, pregúntaselo también a alguien más, sin defenderte. Pregúntale a alguien, a tu socio, a alguien, a algún colaborador, esa percepción, que te den feedback, a ver qué escuchas. Así que pues bueno, gracias por acompañarnos en este primer encuentro de la temporada 2. Nos escuchamos la próxima.